Ya nos acompaña a esta hora Carlos Bernal, secretario nacional del Agua. Buenos días, Carlos, y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Muchas gracias por invitarnos. Un saludo a todos los televidentes. Carlos, voy a ir directo. Le tenía un pedacito de una entrevista que le hicimos a Roboán Gavilanes la semana pasada, pero por tiempo no la voy a poner, sino que vamos a ir directo como conversando sobre los efectos de estos megaproyectos hídricos que ha construido el gobierno. Y le planteo lo siguiente: él ha manifestado que están muy agradecidos con los megaproyectos que se han hecho, con los que se esperaba se eviten las inundaciones y se dañen los cultivos, pero que lamentablemente la falta de obras colaterales, digamos que podrían realmente paliar los efectos del invierno, no se han tenido los resultados esperados. ¿Qué le podría responder usted? Bien, Janet, yo creo que eso ha sido un dato totalmente subjetivo, carece de sustento, debido a que debemos establecer una línea base, la línea base con la que contamos para compararnos cuán bien estamos preparados contra este fenómeno del Niño. Consta de 1997 y 98, que fue el último, como sabemos, la última ocurrencia de este fenómeno de manera importante. ¿Cuántas hectáreas perdimos aquel entonces y cuántas están afectadas ahora? Esa es la gran pregunta que cabe, yo creo que es la de arranque. Yo tengo en este momento un documento que lo elaboró la CEPAL luego del primer fenómeno, que se llama Ecuador, Evaluación de los Efectos Socioeconómicos del Fenómeno del Niño 97-98. Y en este sentido, simplemente a cuadro de resumen, le voy a dejar, Janet, este documento que es bastante importante, que la ciudadanía también lo conozca. Los daños del total nacional en dólares, en millones de dólares de aquel año, fueron 2.869 millones en el año 97-98. Según reportes actuales del Ministerio de Agricultura, son 7.000 hectáreas las afectadas. En aquel entonces habían sido cerca de 445.000 hectáreas afectadas. Entonces, a raíz de eso, a raíz de partir de esta realidad del 97-98, se planificaron, es verdad, megaproyectos hídricos, unos para riego y otros para mitigación de inundaciones. En el caso que nos ocupa, por la temporalidad, para el control de inundaciones o mitigación, que es el término que estamos postulando, se han ejecutado 4 proyectos: el multipropósito Chone, el Bulubulu, Cañar y Naranjal. Entre los 3 superamos un área de cobertura de 142.000 hectáreas y realmente pues las áreas a las que se refería el señor Gavilanes no están ni siquiera dentro del área de influencia de nuestros proyectos, y sobre todo hace referencia a una articulación, a una carencia de articulación entre instituciones del Estado, pues que también es muy subjetiva, porque podemos demostrar también que existen comités de operaciones de emergencia en los cuales se establecen protocolos, obviamente en sitios donde son vulnerables a inundaciones, existen mapeos, con lo cual pues siguiendo estos protocolos lo esperado es tener capacidades de respuesta para prevención, mitigación o reconstrucción luego de presentarse estos fenómenos. Carlos, voy a detallar algunas de las cosas que dijo Roboán. Por ejemplo, habló del proyecto Cañar, que dijo que era un gran proyecto y que realmente había que hacerlo, pero que por la falta de estas obras colaterales de las que él habla, la zona de Naranjal, Santa Rosa de Flandes, se inundó, que ya no se preveía que se inunde. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? Sí, en el caso puntual de los proyectos Cañar y Naranjal, y en este caso no es el proyecto Cañar, sino más bien el Naranjal, tenemos alguna situación especial. Existen compuertas laterales. Personalmente hice una inspección al sitio, conversé con la gente que pudo haber sido potencialmente afectada, y luego aclaro el término por qué potencialmente, y resulta que los agricultores, al momento de querer captar el agua, aperturaron una compuerta sin previo aviso, de manera que en la creciente de la madrugada el agua del río, en vez de salir, es decir, en vez de drenar desde estas zonas, ingresó a los cultivos. La afectación puntual, estimada Janet, fue de 28 hectáreas. Pero la gran pregunta que cabe hacerse: ¿cuántas hectáreas con esa lluvia pudieron haber sido devastadas por este fenómeno? Nosotros hemos corrido modelos matemáticos en que nos dicen que ese día los 3 proyectos salvaron de perderse o de destrozarse cerca de 15.000 hectáreas. Esto significa que en un día el Ecuador ha evitado de perder o ha ahorrado en términos económicos cerca de 40 millones de dólares únicamente estimando el rubro agroproductivo. Carlos. Es decir, sin hacer de menos, lo que ocurrió,
se debe a un efecto puntual de una manipulación fuera de un protocolo por desconocidos. Al momento de hacer las corroboraciones técnicas nos dimos cuenta con los mismos pobladores, personalmente estuve, de que se habían incluso sustraído los elementos de manipulación de esa compuerta. Es decir, es un evento totalmente fortuito o aislado. Carlos, un poco para detallar esta parte que usted dice, no sé, ¿cómo es posible que cualquiera pueda ir y manipular y sacar todos los implementos que usted dice? O sea, se han robado algunas cosas, pero como esto está así a expensas de cualquier persona que pueda entrar, abrir y cerrar compuertas. No es el caso. Sepan ustedes que los proyectos Cañar y Naranjal, solamente para totalizar la longitud de los diques de protección de márgenes, son más de 320 kilómetros. Entonces imagínense, por más que usted haga rondas o guardias, existen múltiples dispositivos a lo largo y ancho de los ríos para controlar los cauces, y la gente, lo bueno es que se ha empoderado de los proyectos, es lo primero que se busca luego de poner en marcha estas grandes obras de infraestructura, de manera de que sean los primeros guardianes porque entienden los efectos y entienden las potenciales causas. Pero Janet, nuevamente, sin hacer de menos este evento, que yo creo que toda pérdida es importante, toda afectación es importante, son 28 hectáreas versus 14.000 hectáreas que se salvaron de perderse ese día. Es decir, las enseñanzas están ahí. Creo que la operatividad de los proyectos está demostrada. Esta ha sido una gran prueba de fuego que nos ha puesto la naturaleza, y creo que los proyectos que se han construido con una inversión que superan los 1.100 millones es muy importante. Pero sobre todo eso, Janet, y aprovechar su espacio, que es muy importante decirlo. ¿Qué ocurre con áreas en donde se mora o se vive en zonas de riesgo, en zonas de inundación? Aquí estamos viendo una foto del río Bulubulu en el sector de Manuel de J. Calle, que es lamentablemente una constante cuando hace falta una verdadera planificación y ordenamiento territorial. Aquí podemos ver a casas morando dentro del cauce. Entonces, claro, ante una creciente de un río, que es lo que se espera en esta temporalidad, van a ser potencialmente afectados. Pero esas son casas nuevas, ¿se ha construido que en el último año, en los 2 últimos años? O sea, ¿son nuevas son asentamientos que se han ido consolidando a lo largo del tiempo, tienen variable tiempo de estadía, y siempre se ha reportado. Pues ahora tenemos una Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, y sobre todo, Janet, hacer conciencia de que el tema de las inundaciones, primero aclarar, nuestros proyectos mitigan un riesgo de inundaciones por desbordamiento de ríos, pero también hay otras inundaciones que pueden suscitarse por una lluvia muy fuerte, una tormenta muy fuerte, y limitadas por la falta de drenaje de las urbes. En este sentido, el impacto que mitigamos es mucho mayor al que se espera por las lluvias. Carlos, localizadas. en el caso de Bulubulu dijeron que nunca más se iba a inundar, y se inundó, y eso que todavía no tenemos fenómeno del Niño. El Chone igual. Dijeron que nunca más se iba a desbordar, y se desbordó. Una primera precisión, el fenómeno del Niño está presente. Pero no en las dimensiones en las que se esperaba. No, Janet, créame que en las dimensiones del Niño, aquí quisiera también un poco aclarar para que la ciudadanía conozca. Lo que se conoce como fenómeno del Niño está presente, es un acople entre el océano y la atmósfera que crea condiciones extremas, ya sea de extrema ocurrencia de lluvias, o también en otras zonas déficits o sequías. Veamos lo que está pasando en Panamá. El canal de Panamá ha tenido que ser limitado en el calado de los barcos por la disminución del nivel del agua. En Colombia, en Perú, en Venezuela, han tenido también estos eventos extremos. En Argentina también. En Ecuador ha pasado lo propio. El asunto, Janet, es que realmente el país tiene otras condiciones, otras medidas estructurales y no estructurales que le prevén de una mejor capacidad de respuesta. Yo quería también hacer referencia al tema de Bulubulu. No hemos sido o no hemos ofrecido temas que no hemos podido cumplir, afortunadamente, Janet. En este mapa están las zonas de influencia de los 3 proyectos. Aquí está la zona de influencia del proyecto Bulubulu, lo que está aquí achurado en este color es toda la zona de protección, Cañar y Naranjal. La zona de Pocos Palos y la zanja a la que se hace referencia está aquí, a escasa distancia del estuario del río Guayas. ¿Qué significa eso, Janet? Primero, que el río Bulubulu, luego de recibir las aguas del río Culebras, ya se transforma en el río Taura, es decir, es otro cuerpo hídrico que es un brazo de mar. Y al ser un brazo de mar, sus implicaciones significan de que está totalmente gobernado por la marea. Estas zonas, así mismo como la que le mostré en la foto, se encuentran
desafortunadamente en una zona de inundación constante. Nuestros proyectos también, otra cosa, Janet, es muy importante mencionarlo, nuestros proyectos se han tratado de planificar, diseñar y construir en total o en la mayor armonía posible con la naturaleza. Es decir, zonas inundables que han sido inundables, seguirán siendo inundables, y lo que debemos hacer es prevenir y no morar en esas zonas, porque siempre, de aquí al resto de la historia, van a estar propensas, ¿no? Ese es un muy buen llamado. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros y aclararnos todas estas realidades frente al invierno y frente a las obras que se han hecho. Le agradezco mucho y nos vemos la próxima. Vamos a seguir conversando a medida que avance el invierno.